Llega el mundial y como cada 4 años llegan los coleccionables. Y nuevamente me surge la pregunta, ¿por qué coleccionamos? La psiquiatría y la neurociencia desde hace mucho tiempo han encontrado que coleccionar activa los mismos circuitos cerebrales de recompensa mediados por dopamina y, curiosamente, el placer no está solo en obtener el objeto, sino en buscarlo, encontrarlo y completar una colección que aún no está finalizada. Pero no es solamente la dopamina, las colecciones también ayudan a regular las emociones, a generar una sensación de control y construir identidad. Por eso, muchas personas sienten apego emocional hacia libros, figuras, objetos deportivos e incluso hacia productos digitales. Desde la neuropsicología, los objetos funcionan como anclas en la memoria autobiográfica y ayudan a conservar recuerdos y partes de nuestra historia personal. Así que profundicemos un poco en esto. El comportamiento de coleccionar objetos constituye una conducta humana que ha sido ampliamente distribuida entre las diferentes culturas, periodos históricos y grupos etarios. Típicamente fue interpretado como una expresión meramente recreativa, algo ocasional. Sin embargo, a lo largo del tiempo el interés científico ha ido avanzando e encontrando que hay varios aspectos importantes a tener en cuenta en estas conductas de coleccionismo. Desde lo que son digamos, algún tipo de correlación neurobiológica con los circuitos de recompensa, así como correlaciones psicológicas con la regulación emocional, la identidad autobiográfica, que tiene mucho que ver con la memoria y cómo nos construimos como persona, así como ya aspectos un poco más patológicos como la compulsividad o el apego por los objetos, al igual que las conductas repetitivas orientadas a objetivos o metas determinados. Desde una perspectiva psicopatológica, no necesariamente de enfermedad, el coleccionismo representa un fenómeno dimensional que oscila entre una actividad adaptativa y socialmente funcional hasta formas patológicas relacionadas con la acumulación compulsiva, ciertos trastornos obsesivo-compulsivos y las adicciones conductuales. La creciente evidencia científica nos sugiere que coleccionar activa los mismos mecanismos cerebrales vinculados con el refuerzo dopaminérgico, la anticipación de la recompensa y la reducción de la incertidumbre. Cuando estamos buscando objetos y empezamos a agruparlos, nuestra incertidumbre disminuye. Así que esto me comparte parcialmente algunos sustratos neurobiológicos con fenómenos como el juego patológico, los videojuegos en los cuales debo alcanzar ciertas metas, objetos y recompensas. Veamos ahora algunas teorías sobre por qué coleccionamos. La primera teoría que vamos a ver es la de el coleccionismo como una conducta orientada a la recompensa, es decir, algo neuroconductual. Y es que la literatura contemporánea nos muestra como uno de los hallazgos más robustos que el coleccionismo no solo depende de la adquisición final del objeto, sino de una dinámica conductual que me implica la búsqueda, la anticipación, la adquisición y la completitud de la serie que estoy coleccionando. Entonces, desde que voy a la tienda a buscar el objeto que quiero coleccionar, y más cuando ese objeto es basado en la incertidumbre, estoy realizando todo el proceso de búsqueda, anticipación, adquisición, y cuando por fin logro pasar la incertidumbre y adquirir los objetos para tener mi colección completa, llego a la completitud. Hace un tiempo, en el Journal Economy of Psychology, se describió que el valor subjetivo de los objetos coleccionables aumenta exponencialmente y de forma desproporcionada cuando estos objetos representan piezas faltantes dentro de una serie incompleta. Ese fenómeno se ha denominado el impulso para completar la colección y sugiere una participación de mecanismos cerebrales relacionados con un cierre perceptivo, una resolución de una tensión cognitiva y la recompensa anticipatoria para completar la colección. Desde la neurobiología, este proceso involucra la activación del circuito mesocórtico límbico, que es mediado principalmente por la dopamina, en especial 4 lugares neuroanatómicos: el área tegmental ventral, que se encarga de la liberación de la dopamina y de la generación de la motivación y sensación de recompensa; el núcleo accumbens, que procesa el placer y el deseo de repetir las conductas que son gratificantes;
la corteza orbitofrontal, que me evalúa el valor emocional y la importancia de las recompensas para tomar decisiones, y la corteza cingulada anterior, que interviene en el control de los impulsos y la atención emocional y detección del conflicto o el error relacionado con esta conducta repetitiva. Aquí hablaba mucho acerca de la importancia de la dopamina, que es el neurotransmisor que está principalmente encargado de estos circuitos de recompensa. Pero la dopamina, más que codificar el placer puro, participa en la atribución de la saliencia motivacional, lo que explica que muchos coleccionistas experimentan placer y una mayor excitación durante la búsqueda del objeto, más que después incluso de haberlo adquirido. Ese patrón neuroconductual presenta similitudes parciales con las conductas del juego, las compras compulsivas, el uso problemático de Internet y otras adicciones conductuales. Ahora, desde la regulación emocional y el apego a objetos, la literatura moderna considera que una de las funciones psicológicas centrales del coleccionismo es la regulación emocional. Keynes y colaboradores han descrito que la adquisición y conservación de objetos puede operar como mecanismos compensatorios frente a la ansiedad, la incertidumbre, las experiencias de pérdida, el sentimiento de vacío o la disfunción del vínculo. En ese sentido, los coleccionables adquieren entonces la función de estabilizadores emocionales externos, actuando como elementos relativamente permanentes y predecibles y controlables dentro de un entorno subjetivamente incierto. En términos fenomenológicos, los coleccionistas describen sensación de calma al organizar, un alivio durante la búsqueda y la reducción subjetiva de la ansiedad tras completar una colección. En ese sentido, y para hablar de un coleccionismo sano, es importante diferenciar el apego emocional normativo a objetos del apego rígido y disfuncional observado en los trastornos compulsivos, teniendo en cuenta que el elemento diferenciador principal no es la intensidad del interés, sino la flexibilidad cognitiva, la capacidad de descarte y la ausencia de un deterioro funcional significativo. En un artículo publicado en Information and Culture, aquí se propone que las colecciones funcionan como extensiones materiales del self, del quién soy yo, permitiendo la consolidación narrativa autobiográfica coherente. Desde esta perspectiva, coleccionar no solo implica poseer objetos, sino construir una representación tangible de la historia personal, las afiliaciones culturales, las experiencias emocionales y la identidad subjetiva. Los objetos coleccionables actúan como claves mnésicas de memoria capaces de reactivar la memoria episódica, emociones autobiográficas y las representaciones del yo, el quién soy yo. Este aspecto adquiere relevancia clínica, en especial durante el envejecimiento, los duelos, el trauma psicológico y los trastornos neurocognitivos. En algunos individuos, las colecciones representan intentos de preservar la continuidad de la identidad frente al paso del tiempo o frente a experiencias de fragmentación psicológica. Ahora hablemos sobre cuándo el coleccionismo deja de ser adaptativo y pasa a ser preocupante o incluso patológico. La relación entre el coleccionismo y el trastorno obsesivo compulsivo ha sido de amplio debate. La evidencia actual diferencia claramente estos dos entre el coleccionismo normativo, la acumulación subclínica, el trastorno por acumulación y la acumulación secundaria a otras patologías. Ya lo hablaremos un poco. El DSM-5 reconoce el trastorno por acumulación como una entidad independiente, pero que se maneja igual dentro del espectro obsesivo-compulsivo y que se caracteriza centralmente por la dificultad persistente para descartar objetos, necesidad intensa de conservarlos, una desorganización progresiva en esta acumulación de objetos y un deterioro funcional significativo por estar acumulando estos objetos. En contraste, hablar de un coleccionismo sano, aquí encontraríamos una organización estructurada, una búsqueda deliberada del objeto, unos criterios selectivos para los objetos, no es tener por tener, y un placer estético o intelectual que está detrás de este coleccionismo. Además, la funcionalidad estaría preservada. Ahora, algunas personas plantean que el síndrome de Diógenes puede ser un empeoramiento del trastorno por acumulación o que puede estar relacionada con el coleccionismo, pero esto es un error, porque el síndrome de Diógenes no solamente tiene que ver con conductas acumulativas, sino también con el autoabandono extremo, una negligencia en el autocuidado, un aislamiento social y una insalubridad severa.
Esta acumulación de objetos masivo, de incluso basura, muchas veces está relacionado con fallos en la planificación, el juicio, el insight y la inhibición conductual. Es frecuente observarlo en situaciones relacionadas con deterioro neurocognitivo, demencia frontotemporal, trastornos psicóticos, depresión severa o incluso en ciertos rasgos de personalidad. Ahora podemos encontrar una correlación entre el juego patológico y el coleccionismo, y es que estos tienen puntos en común que son bastante intensos y evidentes en algunos casos, como lo son la búsqueda compulsiva de recompensas, la anticipación dopaminérgica, la excitación durante la incertidumbre, el reforzamiento intermitente, por ejemplo al encontrar una lamidita que me falta o al ganar en las máquinas de pachinko, y la persistencia conductual pese a los costos crecientes. Cada vez, como les decía hace un rato, cada vez le doy un mayor peso a completar la colección cuando me faltan menos fichas para completarlas. Ambos fenómenos comparten vías especialmente ligadas a dopamina a través de los circuitos de recompensa. Cuando tenemos aquí y comparamos el juego patológico con la adquisición de objetos raros o difíciles de conseguir o esa última lámina que me falta para completar la colección, las respuestas neurofisiológicas pueden llegar a ser comparables a las observadas durante las apuestas, cajas de recompensas, apuestas en línea, juegos deportivos o incluso a las máquinas de pachinko que encontramos distribuidas por varias tiendas y lugares del país. Y este fenómeno es particularmente visible en el coleccionismo, viéndolo desde la colección de cartas, figuras limitadas, recuerdos deportivos o en objetos que pueden estar dentro del mercado especulativo. Sin embargo, ambos pueden tener puntos de diferencia en el que en la ludopatía predomina la búsqueda y excitación por la ganancia que voy a obtener, casi siempre una ganancia económica, mientras que en el coleccionismo sano predomina el valor simbólico de identidad y estético del objeto que estoy buscando. Muchas veces puede que este objeto no me represente una ganancia económica o que en un futuro no se vaya a valorizar, pero prefiero ese objeto frente a otros simplemente por el hecho de poseerlo y completar mi colección. La frontera se vuelve más difusa, en especial cuando aparece el endeudamiento, la pérdida de control, la tolerancia conductual y el deterioro funcional. Es por eso que algunos autores proponen conceptualizar ciertas formas de coleccionismo extremos como conductas adictivas que están ahí en el subumbral. En conclusión, la evidencia psiquiátrica contemporánea sugiere que el coleccionismo humano constituye una conducta compleja y multidimensional que emerge de la interacción entre los mecanismos dopaminérgicos de recompensa, la regulación emocional, la construcción de identidad, la memoria autobiográfica y los procesos de cohesión social. A fin de cuentas, el compartir laminitas para completar mi colección no deja de ser divertido y puede ser bastante integrador entre los amigos. En su forma adaptativa, el coleccionismo representa una actividad organizada, significativa y compatible con el funcionamiento psicosocial adecuado. No obstante, cuando se asocia a una rigidez cognitiva, a pérdida de control, a un deterioro funcional, puede aproximarse fenomenológicamente a trastornos obsesivo-compulsivos, acumulación patológica o incluso adicciones conductuales. En ese sentido, y regresando a los álbumes, estos tienen algo particularmente poderoso para el cerebro, y es la necesidad psicológica de completar la colección con la incertidumbre. Cada sobre genera anticipación, genera sorpresa y el deseo de completar una tarea inconclusa. Además, los álbumes suelen estar profundamente ligados a recuerdos, identidad y conexión social, especialmente en torno al fútbol. ¿Quién me cambia estas?